Nos encontramos hoy en un nuevo programa de Dialoguemos Nuestra Fe. A todos los saludamos con afecto en Cristo Jesús. Un nuevo martes, un nuevo día para profundizar en las verdades de nuestra fe a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Padre William, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, Padre Juan Andrés. Un cariñoso saludo para ti, para todos nuestros técnicos, amigos de la emisora y todos nuestros radioescuchas. Con mucho cariño nuevamente hacemos nuestra oración para iniciar nuestro programa al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amén. Vamos a continuar en esta tarea titánica. Es una empresa grande en la que nos hemos metido, nada más y nada menos que adentrarnos en la enseñanza de la Iglesia a la luz de este documento tan precioso, tan completo, todo un tesoro que quizás no hemos valorado lo suficiente, pero que bendito Dios en este año de la fe pues lo estamos tomando, lo estamos revisando, lo estamos estudiando para precisamente fortalecer lo que creemos, fortalecer nuestra fe y que podamos profundizar un poco más en todo lo que la Iglesia nos enseña y a lo que debemos sentir con la mente, con el corazón. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo que a través de la Iglesia, durante esos 2000 años, con el carisma de la verdad que tiene la Iglesia, pues nos va comunicando. La Iglesia es, podemos decir, madre y maestra, que nos educa, que nos instruye. Sí. Bendito Dios. Entonces pues vamos a continuar. Hace 8 días no acabamos nosotros nuestra parte. Estábamos estudiando pues este capítulo, este artículo que es el de la transmisión de la revelación divina, que tiene varias, digámoslo así, subdivisiones. En este artículo encontramos 3 y estamos justamente en la tercera, que es la interpretación del depósito de la fe. Recordamos brevemente, estamos nosotros en el numeral 84 exactamente. Vamos a pasar al 85, ¿cierto? Sí, como para recordar un poco, que ya lo habíamos visto también. Ajá. El magisterio de la Iglesia, es decir, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, que ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, eso fue confiado a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, el romano pontífice. Para dar a entender entonces que los obispos, que son sucesores de los apóstoles, son los depositarios entonces de este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios y la tradición. Y por lo tanto, con su enseñanza, de una manera autorizada, es decir, con autoridad, nos transmiten fielmente lo que Dios ha querido revelarnos. Esto es supremamente importante porque, como lo decíamos también, en la Iglesia no cada uno puede decir lo que le parece y estar convencido de que porque a mí me parece ya eso es la verdad, como lamentablemente ocurre en otros lugares y en este tiempo que ya el Papa Benedicto XVI en su momento describía como tiempo de relativismo, donde cada quien dice, pues eso es lo que yo pienso, esa es mi verdad, esa es mi manera de pensar, y se supone que tiene que ser entonces respetada por todos, y sí, ciertamente a cada quien hay que respetarle su modo de pensar, pero no podemos decir que todo modo de pensar corresponda a la verdad, y que no todo el mundo tiene entonces en realidad la capacidad de interpretar la Sagrada Escritura y las verdades de la tradición con exactitud, conforme a lo que Dios quiso darnos a conocer y revelar, porque Él eso lo dejó de una manera especial
a los apóstoles. Ya el mismo Jesús en su momento corregía, por ejemplo, a los saduceos, que negaban la resurrección, y Jesús dijo: estáis en un grave error. Estáis en un grave error en ese modo de interpretar las Escrituras, que llegaban a la conclusión de que no hay resurrección. Entonces Jesús también, sabiendo que todos los seres humanos necesitamos de una ayuda para entender la Escritura y la tradición, es decir, para comprender la revelación, pues nos dejó su Santo Espíritu en primer lugar. Y el Espíritu Santo suscita en la Iglesia unos oficios y unos ministerios. El de los obispos, en comunión con el Santo Padre, el obispo de Roma, consiste precisamente en eso, en interpretar auténticamente, autorizadamente la palabra de Dios y la Escritura. Así es, Padre. Y como en el devenir de la historia, desde un principio ha habido interpretaciones erróneas y pensamientos, digamos, muy particulares frente a algunas realidades que iba viviendo la Iglesia en cuanto a la Escritura, la tradición. Es que desde un primer momento, en el primer siglo ya, se empezaron a hablar de herejías. Ya, claro que sí. O sea, errores frente a la fe y a la enseñanza de la fe. Más aún, atrás, Padre Andrés, en el Antiguo Testamento ya también había un modo herético de pensar de algunos, y eso queda claro, queda constancia clara de ello en las Escrituras del Antiguo Testamento. Me parece prudente, Padre William, que rápidamente demos la explicación sobre la diferencia entre herejía, entre cisma. No es lo mismo, ¿cierto?, una blasfemia a una herejía. Muy bien. Y a un cisma. A veces eso no se tiene claro entre... Y tampoco es lo mismo herejía que error, porque error podemos cometer todos, y todos los hemos cometido a lo largo de nuestra vida. La herejía se da cuando, en cambio, tercamente permanezco en el error. Es decir, se me aclara la verdad, me dicen cómo son las cosas en realidad, según el sentir de Dios y el sentir de la Iglesia universal, el sentido común de los fieles en el Espíritu Santo, y sin embargo yo digo, no, pero a mí me parece que es así, y ahí me quedo. Esa es la herejía. No tanto el error, sino la pertinacia, la contumacia y pertinacia, el mantenerme en el error, la terquedad en el error. Eso sí es herejía, y eso es cuando precisamente se llega después, lamentablemente como consecuencia de esas herejías, al cisma, es decir, a la división, a la separación, porque en un momento dado, quien se opone a la verdad revelada y tal como el Señor la ha comunicado, y a la interpretación sana de la Escritura y de la tradición que corresponde a los apóstoles y por lo tanto a sus sucesores, que son los obispos, en comunión con el Papa, cuando hay esa oposición a esa verdad enseñada, transmitida, hay resistencia a aceptar incluso la corrección, ya la persona en un momento dado incurre entonces en excomunión. Y al incurrir en excomunión, si pretende decir que eso es lo que Cristo enseña y lo que la Iglesia enseña, pues lamentablemente se producen esos cismas, donde algunos hacen tolda aparte, iglesia aparte. En ese sentido tenemos que ser como muy sinceros al decir, eso es uno de los mayores dolores que tenemos en este tiempo, con la separación que hay en nuestra Iglesia universal, con nuestros hermanos, llamados así, separados, aunque a ellos mismos no les gusta que les digamos así, o por lo menos entonces los hermanos de las denominaciones también cristianas, pero que no reconocen entonces la validez de la autoridad que el Señor dejó en su Iglesia por medio de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, y el Papa, que es el sucesor del apóstol San Pedro. Entonces lamentablemente muchos de ellos no reconocen esa autoridad, y entonces claro que hay una división, porque ellos entonces se proclaman a sí mismos como perfectamente autorizados para interpretar auténticamente la Escritura. La cosa terrible de eso es que son miles las iglesias denominadas a sí mismas como cristianas, pero que algunas de ellas piensan cosas completamente diferentes. Y todas aseguran que esa es la verdad de Cristo. ¿Cómo lo sabemos entonces? Esa es una de las grandes contradicciones de este tiempo, y nuestra sociedad y nuestra querida nación no es ajena a ese problema. Hay cientos de iglesias que se denominan la Iglesia de Jesucristo y que proclaman verdades que sin embargo se contradicen entre sí. La Iglesia Católica
proclama la verdad de Jesucristo, la enseñanza de nuestro Señor como la transmitieron los apóstoles desde el comienzo y permaneciendo idéntica en su enseñanza, permaneciendo una en su enseñanza desde el comienzo. Porque aunque también, por amor de Dios, en nuestra iglesia se han cometido a veces errores y algunos también han caído en la herejía, muchos han sido llamados entonces de nuevo al orden, y quien ha aceptado con humildad la corrección, pues entra de nuevo en la comunión y en la verdad. Pero cuando se resiste a alguien a permanecer en la comunión y en la verdad, pues necesariamente se producen divisiones, que es lo que está ocurriendo también en este tiempo. Pero el magisterio de la iglesia precisamente es para eso, sea para impedir la división y sea para contribuir a la unidad. Precisamente donde tenemos una interpretación autorizada y donde tenemos una palabra clara y contundente, pues todos estamos llamados a la unidad, porque es verdad que hay puntos que son de difícil interpretación, es verdad que hay puntos que no son tan claros. Recordemos siempre lo que Pascal decía: Dios dejó suficiente luz para el que quiera creer, pero también dejó suficiente oscuridad para el que se resista a creer. Entonces hay puntos que son más o menos difíciles de interpretar. Ahí es donde se hace tan necesario y urgente una palabra que defina, la de los obispos. Y podemos llegar incluso a decir, bueno, pero a veces los obispos también entran en una pequeña dificultad o una grande dificultad, y entonces hay una instancia superior que es el Papa, el que tiene que definir, escuchando precisamente a los obispos, escuchando las escuelas teológicas, escuchando a los fieles, el sentido común de los fieles. Termina el Papa por decir: en esta materia en concreto lo que creemos es esto, esto y esto. Y es ahí cuando se proclaman los dogmas. Los dogmas, que son afirmaciones de la fe que en realidad corresponden al depósito de la fe que el Señor mismo ha dejado en su iglesia, pero que en un tiempo no eran ni siquiera puestas en discusión, sino que eran de fácil y libre aceptación por todos. Pero hay un momento en el que cuando empiezan a dudarse en algunos ambientes de esas verdades, pues es necesario ponerlas en claro. Y si es necesario, también se ponen en claro con la proclamación de un dogma, que es lo que ha ocurrido en los últimos siglos con la proclamación, por ejemplo, del dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma, y el dogma de la infalibilidad pontificia. O sea, dogmas en los que se pone en claro y de una manera solemne a los ojos y a los oídos de todos los creyentes qué es lo que en realidad la Iglesia cree en esos determinados temas y sobre esas materias. Y lo hace precisamente porque hay momentos en que algunos en la Iglesia empiezan o a dudarlo, o algunos empiezan a tener una idea poco clara y suficiente de lo que esa verdad contiene. Así estamos ya en el numeral 88, ya nos adentramos en esta parte que es precisamente los dogmas de la fe, que son el resultado natural del ejercicio del magisterio de la Iglesia, ¿cierto? En pleno, en autoridad. Aquí nos dice el numeral 88, y es interesante pues tener presente esto, que cuando se propone es de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable, ¿sí? Una adhesión irrevocable. Es interesante para poder ver esta parte de los dogmas como esas verdades de fe, ¿cierto? Son verdades de fe que la Iglesia proclama y que el pueblo de Dios debe adherirse a él. Yo siempre coloco un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, que la Virgen se apareció en Chiquinquirá. Eso no es un dogma de fe. Es una gracia especial que se recibió allí, una restauración de un cuadro. Inclusive la Iglesia colombiana la reconoce y en todo el mundo reconocida como la aparición, ¿cierto? Pero pues quien no quiera creer en eso, en esa aparición, ¿deja de ser católico? No, tienes razón, no deja de ser católico. Es verdad que lo mejor es que el buen creyente, en su sentido común de la fe en la que también ese creyente participa, pues cuando solemnemente unos obispos, como son los obispos colombianos, entonces invitan a reconocer una especial intervención de Dios y de la Santísima Virgen María en la restauración de esa imagen, pues lo mejor es creer y hacer esos humildes actos de fe y devoción que se han venido haciendo desde hace siglos en Chiquinquirá y en toda Colombia. Pero es distinto si una persona dice: es que yo no creo que la Virgen
fue concebida sin pecado original. Eso ya es otra cosa, eso ya entramos entonces en un problema de fe y entramos en un problema precisamente de interpretación de la fe y de la verdad revelada, porque quien diga no acepto esa o no me dice nada esa aparición de la Virgen en Chiquinquirá, ok, tranquilo, ok, quiere decir que esa no es para ti, pero otras intervenciones del Señor y sobre todo las que están en la Escritura y de María Santísima, porque Dios así lo quiso, esas las puedes aceptar y no hay ningún problema. Pero esto que acabas de mencionar es muy distinto, porque un dogma, una vez que se propone, esto es lo que creemos todos los que estamos en la iglesia, en comunión con Cristo y en comunión entre nosotros. Eso es lo que creemos. Si alguno dice, yo no lo creo, entonces se empieza a salir de la iglesia. Empieza justamente a tener una postura que no es la que se compagina con uno que está movido por el espíritu de la unidad, porque el Espíritu Santo es uno solo. Y entonces el Espíritu no nos va a conducir a unos a una verdad y a otros a otra verdad. Es el Espíritu de la unidad. Quien se opone y se niega a aceptar verdades, que es el Espíritu el que las propone, en comunión con la Iglesia y en concreto con la autoridad que Dios mismo ha dejado en la Iglesia, que son entonces los obispos en comunión con el Papa, quien se opone a esa verdad, a esa enseñanza, se excluye a sí mismo de la enseñanza y de la verdad, por lo tanto se excluye de la comunión. Por eso sí es mucho más grave eso. Eso es precisamente lo que da a entender esta parte cuando dice que un dogma, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Aquí es importante que entendamos que la palabra obligación no tiene ese carácter tan negativo que hoy en día le concedemos en nuestra cultura. La palabra obligación a algunos les parece, no, si es obligación, no, a mí nadie me puede obligar a nada. La palabra obligación no significa una violencia con la que están impidiendo tu libertad para que puedas entonces hacer lo que tú quisieras. La palabra obligación no significa eso. La palabra obligación significa que yo mismo libremente afirmo y asiento que eso que se me está enseñando también para mí es verdadero. Y lo hago libremente, por lo tanto me obligo a entrar o a aceptar esta verdad para permanecer en la comunión. Precisamente porque yo no puedo poner mi propia conciencia por encima de la verdad, sino que la verdad me es revelada y comunicada, quien tiene la autoridad para hacerlo, y yo entonces me obligo a aceptarla si soy miembro de la iglesia. Si no la quiero aceptar, nadie me puede obligar, porque ciertamente a nadie pueden obligar a creer lo que no quiera creer. La fe y la libertad van de la mano. Y esto es muy importante en nuestra iglesia. En nuestra iglesia nadie está obligado. Nadie está obligado. Y el que quiera creer debe seguirlo haciendo, pero justamente no creer solo lo que me parece a mí que es creíble. Lo que no me parece a mí, eso yo lo descarto. Ahí no estamos entonces. La verdad es una y es toda. Es un todo. Y por lo tanto la iglesia también es una y es toda. Por eso es católica, universal y totalizante. Entonces no es válido como postura humana ni cristiana que uno diga, yo acepto estas cosas, pero estas no me parecen, entonces no las acepto. Los dogmas de la fe, como están contenidos en el credo, se asumen todos. Por eso se dice también irrevocable, una adhesión irrevocable de fe. Como quien dice, eso creo y por eso vivo y para eso doy la vida. Y no solo eso, la cosa más hermosa es que uno lo verifica a lo largo de su existencia. Las verdades de la fe se van volviendo existenciales para uno. Y uno los puede ir haciendo experiencia en su vida de cómo es mantenerse en la fe y cómo es alejarse de la fe. Cuando estás en la fe y cuando te mantienes en la verdad, tu vida también discurre con tranquilidad, no porque no tengas problemas, sino porque en medio de todos los problemas tienes una luz suficiente. En cambio, cuando se tiene oscuridad, cuando no se acepta la fe en toda su integridad y entonces hay verdades que se ocultan a nuestros ojos, pues no tenemos la capacidad de resolver tampoco nuestras propias dificultades y de nuestra existencia, aún personal y familiar. El siguiente numeral, el 89 y el 90, nos hablan respectivamente de la importancia de unir la vida espiritual
a los dogmas. O sea, tienen un lazo fuerte. O sea, Sí. es necesario para una recta vida espiritual tener una adhesión a los dogmas. Y para una vida moral también. Bien pensar para bien actuar. Si pensamos mal, pues actuaremos mal. Alguno dirá, pues yo pienso bien, pero a veces actúo mal. Sí, es lo que ya San Pablo nos explicaba también, ¿no? Yo sé el bien que quiero y sin embargo es el mal que no quiero lo que hago. Pero eso hace parte precisamente de la fragilidad humana. No hace parte entonces de nuestra, digámoslo así, intención de obedecer a Dios. Dios sabe que lo queremos obedecer, también sabe que somos frágiles y que muchas veces aún proponiéndonos el bien, las cosas salen al revés. Pero eso no quiere decir que nos apartemos de la verdad. En un momento dado cometemos el error, la fragilidad, entra también el pecado lamentablemente y el maligno que también pone los palos en las ruedas. Pero mientras la intención permanezca recta en la fe, y el Señor lo sabe y nosotros también, pues caminaremos hacia la luz y nos levantaremos de nuestros errores y de nuestras caídas y superaremos todo aquello que se opone a la comunión plena con el Señor en su iglesia. Y el numeral 90 nos habla sobre un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, de los dogmas, en cuanto al sentido completo de la revelación. Sí. Eso nos remite al numeral 214, donde porque, es decir, después vamos a adentrarnos más, por lo tanto vamos a ser muy breves. Básicamente es hacernos caer en cuenta que hay como en esa jerarquía, ¿cierto? Verdades que son como nucleares, importantes, y que sobresalen sobre las otras, o a partir de ahí pues las demás cobran sentido y valor. Sí. Y nos dice en número 214 que la primera de ellas es la Santísima Trinidad. El dogma de la Santísima Trinidad dentro de la revelación ocupa un lugar prioritario, principal. Es verdad, es decir, hay verdades que hacen de nuestra fe lo que es. Por ejemplo, creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Es propiamente, como dices tú, me permito corregir, 2.34, no 2.14, 2.34, no 2.14, para decir que el misterio de la Santísima Trinidad es justamente la expresión máxima de aquello en lo que creemos. Y todo lo demás es consecuencia de ello, precisamente porque Dios tiene un Padre, envió a su Hijo al mundo, el cual murió, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero podemos decir, en el credo están todas esas verdades, ¿cierto? Pero hay también verdades en el credo que son menos importantes. Es menos importante que el gobernador romano de esa provincia se llamara Pilato. Claro. Que es menos importante que la resurrección de Cristo que se dice ahí a continuación, o que Cristo murió bajo el dominio de este Poncio Pilato. Para decir, en el dogma es más importante que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a decir que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No tanto el hecho de que Cristo haya padecido, sino que sea Poncio Pilato el gobernador de esa época. Podría haber sido cualquier otro, pero lo fundamental es que Cristo padeció. Eso está mencionado ahí en el dogma para dar a entender que no es una invención, que está en la historia, que el que quiera ir a controlarlo lo puede controlar. Y efectivamente se está haciendo cada vez más. Las fuentes históricas concluyen todas en la plena verdad del credo, pero también de los evangelios. Esas son las cosas más hermosas, me parece, de los últimos años, como tanto la arqueología como las ciencias históricas y sociales, los descubrimientos arqueológicos y geográficos han ido dando y aportando cada vez mayor certeza de que lo que los evangelios nos han comunicado y transmitido ha sido y será siempre la verdad. Aunque no faltan los que hacen alusión a textos que encuentran y que son verídicos y que esa sí es la verdad escondida, como los famosos textos del Evangelio de San Judas y todos estos textos apócrifos que los ponen como a decirle que la iglesia ha enseñado cosas equivocadas porque ahora sí se descubrió el texto original que es el que dice la verdad. Sí. Eso confunde, padre, los noticieros. Estoy de acuerdo. Medios de comunicación. Estoy de acuerdo. Y sobre todo tenemos que decir humildemente y con el respeto máximo, pero es también un poco fruto de la ignorancia religiosa más o menos generalizada en la que estamos, porque el hecho de que alguien diga se encontró el libro apócrifo o el Evangelio de Judas, por ejemplo, pero lo encontró hasta ahora del canal ese que haya transmitido eso, lo encontró hasta ahora ese estudioso, pero la iglesia los conoce desde hace muchos siglos.
porque estaban precisamente desde el principio, y hubo siempre un trabajo de discernimiento para saber si estos eran auténticos evangelios, libros inspirados o no lo eran, y después de la oración y del estudio y del análisis se llegó a la conclusión, no son libros inspirados, por eso quedaron apócrifos, es decir, no hacen parte del canon de las Escrituras, pero la Iglesia los conoce desde hace mucho tiempo, más aún los ha traducido la misma Iglesia y los padres de la Iglesia los estudiaban para dar a entender precisamente qué es lo verdadero y qué no es verdadero. Ahora hay en esos evangelios apócrifos algunas cosas que son también verdaderas, porque la cosa importante que debemos también decir es, todo error tiene algún núcleo de verdad, ¿no? Precisamente por eso es a veces tan difícil encontrar el error, porque normalmente cada error tiene un núcleo de verdad, Después, en la transmisión, en la continuación, a ese núcleo de verdad se le van adhiriendo cosas que son menos ciertas hasta llegar incluso al error y a la mentira. Pero tenemos que decir que hay cosas de los apócrifos que no se pueden descartar a priori porque simplemente son libros no inspirados por Dios. No, son libros también que salieron en el marco o en el contexto de la piedad cristiana, y algunos quisieron poner por escrito cosas que eran más de su fantasía y de su deseo que de la historia. Por eso la Iglesia misma entonces, oportunamente y siempre guiada por el Espíritu Santo, los descartó como libros inspirados que hicieran parte del canon de las Escrituras. Vale la pena hacer esa salvedad, padre, de todas maneras, en cuanto a esos textos, precisamente hablando de lo que estos numerales nos invitan a reconocer en cuanto a la enseñanza de la Iglesia, el magisterio y los dogmas de la fe, y lo que nosotros creemos y asentimos con el corazón, en obediencia, en amor y en adhesión también a Cristo Jesús, que nos guía con su Espíritu Santo a través de la Iglesia. Sí, y eso que estás mencionando me parece que también tiene que ver ya con el numeral 91, el famoso sentido sobrenatural de la fe, el sentido común de la fe. Es decir, el Espíritu Santo obra en los creyentes y todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Claro que sí, claro que sí. Esto me parece muy importante porque en este tiempo en el que se habla de que el analfabetismo tiene que ser erradicado y que ya casi está erradicado de la sociedad, sin embargo tenemos que decir con serenidad, bueno, pero en este tiempo, aunque haya analfabetismo, aunque ya no haya tanto analfabetismo, hay sin embargo mucho error, mucho error. Y cuando la gente era analfabeta, cuando no había un conocimiento de las letras, ¿no?, y muchos eran analfabetas, sin embargo se transmitía la verdad. No quiero decir que sea mejor el analfabetismo que estar letrados. Lo que quiero decir es que el sentido de la verdad no está necesariamente condicionado por la capacidad del conocimiento. El sentido de la verdad es condicionado y propiciado por la fe. Por la fe conozco la verdad, aunque no conozca mucho las letras. ¿Cuánta historia sagrada, como se llamaba en ese tiempo, nos comunicaron nuestros padres y nuestros abuelos a nosotros? Y no conocían de pronto ellos directamente la palabra de Dios y la Escritura, en el sentido de que tuvieran una Biblia en su casa, pero la escuchaban en el templo y con una capacidad iban al catecismo, a la historia sagrada, como también se la llamaba, y después la comunicaban con una fidelidad que ahí también se nos llegó la fe. Yo no llegué al seminario para alcanzar la fe, yo tenía fe desde mi casa cuando después llegué al seminario para la opción sacerdotal. La fe no me vino dada por los estudios, la fe me vino dada por la misericordia de Dios a través de mis padres, de mi familia. Y así no solo conmigo, sino con la inmensa mayoría de los seres humanos. Entonces, para decir que el sentido de la interpretación recta de la Escritura y de la revelación que nos transmite también la tradición, va concedido por el Espíritu Santo a todo el pueblo cristiano. Es decir, todos pueden alcanzar la fe y todos pueden alcanzar la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere que todos se salven, entonces Dios no está esperando que las Naciones Unidas hagan el plan universal de alfabetismo para que por fin ahora sí la gente conozca la verdad. No. Dios ha comunicado su verdad desde el principio en su divino Hijo, el Señor Jesucristo. Y todo aquel
que se acerca a la verdad, pues será cada vez más iluminado en la verdad. Y quienes tenemos esa humilde pretensión, si cabe la expresión, ese humilde orgullo de haber conocido al Señor Jesucristo y su Santa Iglesia, nos mantenemos en la verdad, no tanto porque seamos muy capaces y muy hábiles y muy inteligentes, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos mantiene en la verdad y nos mueve a la comunión continua con su Iglesia, en la que está precisamente también la autoridad que interpreta rectamente el contenido de la Escritura. Pues muy bien, vamos a una pausa escuchando la canción Yo creo en las promesas de Dios y unos mensajes institucionales. Ya volvemos. Señor, creemos en tus promesas, creemos en vos. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Otra vez, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo
Continuamos en Dialoguemos Nuestra Fe, en este momento en que nos encontramos en el numeral 91. Vamos entonces a seguir profundizando sobre el sentido sobrenatural de la fe para ver si Dios mediante podemos culminar con el crecimiento en la inteligencia de la fe, que es el último título de esta tercera parte del artículo segundo. Bueno, de todo lo que estamos mirando aquí en el catecismo. Concretamente numeral 92 y 93, Padre William. Hay un aspecto muy hermoso que dice ahí: la totalidad de los fieles, es una afirmación tomada de la Lumen Gentium en el número 12 del Vaticano II. Dice: la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Y lo explica: se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Me parece que el ejemplo que podríamos dar es: acabamos de tener las celebraciones de nuestra Semana Santa, y me parece que muchísimos pudieron testificar cómo las iglesias estaban a rebosar. Varios hermanos sacerdotes contaban que tuvieron que sacar parlantes y hacer en plazas y hacer en polideportivos, porque su pequeña iglesia era insuficiente para contener el número de los creyentes y de los devotos. En esos casos, ¿qué pensar? El Espíritu Santo de Dios da unanimidad al pueblo creyente, para que, aunque muchos de ellos sean poco practicantes durante el año, aunque algunos de ellos sean incluso hasta foráneos, sienten, perciben, captan que lo que se está enseñando, afirmando y proclamando es esencial para sus vidas, es la verdad. Y aunque se sientan, repito, de alguna manera distantes y lejanos, no pueden, sin embargo, dejar pasar esos momentos para afirmar la fe y proclamar la fe, y hacer también sus actos de renuncia a Satanás y al mal, como se hace en la vigilia, por ejemplo, del Sábado Santo. Para decir que ahí es donde se manifiesta también este común sentir en la fe de la totalidad de los creyentes. Y es hermoso pensar que el mismísimo misterio que se está celebrando en la última, más pequeña y quizá hasta escondida de las parroquias y más pobre de ellas, es el que se está celebrando en las solemnísimas, celebraciones de la Basílica de San Pedro en Roma o de las grandes catedrales de cualquier parte del mundo. Es el mismísimo misterio, es la mismísima verdad, es el triunfo del Señor resucitado y es el Dios de la misericordia que se manifiesta a los sencillos y a los que tienen necesidad de Él. Para decir que ahí es donde se ve claramente cómo pues el Espíritu Santo suscita una unanimidad en la fe, y toda la iglesia en su conjunto no se va a equivocar, porque no depende de ella misma, sino depende del Espíritu Santo de Dios que la habita. Yo en este caso veo también tanta lucidez, verdad y fortaleza en las palabras del Papa Benedicto XVI durante su dimisión en ese proceso, ¿no? Pues cuando se le de alguna manera cuestionaba en algunos sectores por qué renunciaba, decía: la iglesia no es mía, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Él. Esta es una maravillosa manera de entender cómo no es el poder entonces lo que nos pone aquí o allá, es simplemente el Señor el que nos pone aquí o allá. Y aunque yo ya no esté aquí o allá, la iglesia permanece, la iglesia sigue, la iglesia continúa. Y mi salida no significará, mi salida en el sentido de escena, mi retiro, mi pensionamiento o pensionarse, mi jubilar, el jubilarme, no significará que la iglesia se acabe. Eso me parece que en nuestra diócesis todos lo hemos experimentado en los últimos meses, cuando el señor arzobispo nos propuso tantos cambios como se hicieron, más de 30 cambios, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos salieron de la parroquia? Algunos con el sentimiento: uy, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe quién llegue? O yo no quiero irme porque se pierden las cosas, etcétera. Y sin embargo, ¿cuántos han tenido que verificar? No, la iglesia sigue. Más aún,
cada nuevo párroco trata de mejorar lo que encontró y la iglesia florece. Y lo que yo en un momento dado, alguno de nosotros llegara a pensar, uy, se va a acabar, no, todo lo contrario, crece, mejora, aumenta. ¿Por qué? Porque la iglesia no la hago yo, la hace el Señor, la hace su Santo Espíritu en comunión con todos los fieles y con el obispo y con toda la iglesia, ¿no? En el numeral 93 se habla ya como en un sentido conclusivo. Dice que el Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Y el Espíritu Santo con el pueblo de Dios, bajo la guía del magisterio, y aquí habla de 3 verbos. Nos dice, se adhiere, dice, profundiza y aplica en su vida, el pueblo de Dios, pues todas estas verdades de fe. Muy bien. Yo me permitiría complementar cada uno de esos verbos con la otra expresión que viene a continuación. Se adhiere indefectiblemente, es decir, no falla, infaliblemente. La profundiza con juicio recto, ¿cierto? Esa fe, Sí, la no profundiza. No con malicia, exactamente, con juicio recto. Sentido perverso ni nada, Muy bien. Juicio recto. Y la aplica cada día más plenamente en la vida, la progresión moral del creyente. Por eso algunos justamente notan cómo sí, hubo en sus vidas grandes pecados y muchos los lamentan y los lamentamos y sufrimos por ellos, pero al mismo tiempo tenemos que verlos como realidades del pasado, superadas, perdonadas por la misericordia de Dios. Y debe ser más importante y fuerte en nuestra vida la conciencia del perdón que la conciencia del pecado. Porque somos perdonados, porque somos amados, más allá de nuestra capacidad incluso de pecar. Y la invitación a la conversión no debe ser tan negativa, nunca más pecar. La invitación a la conversión debe ser más positiva, siempre confiar en el perdón, siempre confiar en el perdón. Porque si el Señor, en su infinita misericordia, ha derramado su sangre por nosotros, no lo hizo por un ratito, sino lo hizo para siempre. Así es. Pues pasemos a esta última parte, que es el crecimiento en la inteligencia de la fe. Y como siempre, el Espíritu Santo, ¿no?, es el asistente. Por eso Jesús mismo dice, el Espíritu Santo vendrá, los guiará a la verdad completa, les enviaré un defensor, un abogado, y el Espíritu Santo es el que acompaña a la iglesia. Eso sí es una gran realidad, que lo hemos dicho ya muchas veces en este programa y que lo constatamos una y otra vez también aquí en el catecismo, esa asistencia, ¿no?, que es la guía, la orientación, la luz que va dando el Espíritu Santo. ¿Para qué? En este caso aquí nos dice el catecismo también, el Espíritu Santo nos da garantía también de que la verdad, aunque es la misma, pues va siendo cada vez quizás más comprensible, ¿no? Sí. Se puede hablar de en cierta forma como de un proceso de captación mayor, ¿cierto? Por eso, de una gradualidad en la inteligencia en cuanto a la comprensión de esa verdad, de esa fe que nosotros profesamos. Muy bien. Y es porque justamente se trata de un depósito inagotable. Porque es que la verdad es inagotable y es capaz de iluminar todas las circunstancias de la vida y todos los tiempos de la historia, y todos los pueblos y todas las culturas, todas las razas, todas las mentes. Por eso, me parece muy bien dices, se crece en la comprensión de la fe. No se crece en cuanto al número de verdades que tengamos que creer. La revelación ya está dada. Vamos comprendiéndola de una mejor manera, pero ya está dada la revelación, ya la verdad ha sido comunicada. Y se crece es en la comprensión de esa verdad y en la vivencia de esa verdad, para que seamos cada vez más plenos en comunión con el Señor, que es la verdad. Esto me parece también supremamente importante. Y como dices muy bien, es el Espíritu Santo el que guía todo este proceso, que fue el que el Señor prometió, ¿cierto? Cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En conclusión, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros.
Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Eso lo dice la Dei Verbum en el número 10. Y fíjate que el catecismo pues recoge precisamente lo mejor de las afirmaciones del magisterio del Concilio Vaticano II. Precisamente por eso, porque hay una perfecta continuidad entre la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Más aún, aquí pone un orden que nos ayuda también. Primero es la tradición, Sí. después la Escritura y después el No magisterio está al de la azar Iglesia. ese orden, ¿no? No está al azar, tienes razón, no está al azar, es una cosa muy bien hecha y muy bien dicha, porque lo primero fue la tradición, lo transmitido cuando todavía no había Escritura. Después vino la Escritura, y eso no significa que entonces ya se acabó la tradición, no, sigue simultáneamente la tradición, sigue la Escritura y está el magisterio de la Iglesia siempre para interpretarlas auténticamente. Sí. Estamos ya en el numeral 95, terminando pues estamos mirando el artículo, no, estamos nosotros aquí el artículo 2, la transmisión de la revelación divina, y pues damos ya casi por terminado este artículo. Muy interesante, pero mire que yo quisiera resaltar, volviendo al numeral 94, algo muy bonito, porque es que es justamente lo que estamos haciendo, padre. En el numeral 94, cuando dice como las formas en que se puede como vivenciar, ¿cierto?, ese crecimiento en la inteligencia de la fe, dice aquí, cuando los fieles las contemplan y estudian, meditándolas en su corazón, ¿sí? Es allí cuando se puede precisamente llegar a toda esta riqueza y este tesoro. Sí. Entonces requiere de parte de nosotros un estudio, una contemplación, que es lo que estamos haciendo justamente. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros? Sí. Un estudio, una contemplación de todo este maravilloso contenido que el catecismo nos ofrece, como lo hemos dicho en otros programas, donde está nutrido todo este contenido de palabra de Dios, de enseñanzas de los padres de la Iglesia, del magisterio. Y dice, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada, que eso ya le corresponde pues a los que se dedican concretamente y concienzudamente al estudio de lo que se llama la teología, ¿no? El padre William precisamente hizo una especialización en dogmas, ¿cierto, padre? Dogmas de la fe. La licenciatura, especialización en teología dogmática, y la primera vez pues en cristología. Entonces, sí, entonces efectivamente, padre, o sea, hay personas que se dedican al estudio profundo de todas estas verdades, de todas estas realidades y enseñanzas, pero digámoslo así, ya es como un ejercicio que se convierte casi como en un llamado concreto. Un fiel laico, inclusive aún no todos los sacerdotes. Yo no he hecho ningún estudio, padre, yo por eso soy tan ignorante en muchas cosas. No. Pero en realidad es bonito ver aquí como esas dos líneas. Yo lo llamaría como esas dos maneras de acercarnos a estas verdades. Los que se dedican a ellas, es como por ejemplo la música. A mí me gusta mucho la música, y la mayoría de la gente les gusta la música, y la música está ahí, pero hay personas que se dedican a estudiar música. Todos podemos cantar, todos podemos ejercer en algún momento la interpretación de algún instrumento, pero hay unas personas que se dedican exclusivamente a estudiar un instrumento, a interpretarlo, como que su vida se convierte un poco en la profundización de ese arte. Entonces, dentro de en el ejercicio de la adhesión a la fe, pues la mayoría podemos acceder a las verdades de la fe. Muy bien. Las encontramos en la Escritura, en los documentos de la Iglesia, y todos podemos acceder a ellas sin problema, pero hay un grupo de personas que se dedican a profundizar en ellas, que se dedican a estudiarlas, que se dedican a, como el caso de ustedes, a hacer todo un proceso que llamaríamos de profundización en el teológica, conocimiento de la verdad. en el conocimiento de la verdad. Entonces, lo que yo veo ahí me parece, no sé si estoy exagerando y estoy viendo lo que no quiere decir, es que, o sea, todos los fieles podemos contemplar y estudiar, Sí. y sobre todo meditar
estas verdades en el corazón. No solamente, Ujú. y vale la pena, no sé si sea válido lo que voy a decir, inclusive aun cuando uno hace oración, no solamente lo puede hacer con la palabra de Dios, sino también con estos textos. Por supuesto, el catecismo. Fíjate que te invitaría a que hiciéramos un mini ejercicio de memoria. Cuando nosotros hacemos este programa, en este momento mismo que hacemos este programa, ¿quiénes somos los primeros en beneficiarnos de esto? Pues Nosotros mismos, nosotros. No me dejarás mentir cómo este programita que lo hacemos con los dientes de alguna manera, sin embargo nos cautiva, cómo no somos capaces a veces de desprendernos de este micrófono, o el tiempo que se vuelve nuestro tirano, sin embargo lo estamos continuamente desafiando porque no somos capaces ni siquiera de detenernos, etcétera. O sea, el estudio y la comunicación de las verdades de la fe colma la vida de todos nosotros, y es para todos nosotros un deber. ¿Quién lo va a hacer de una manera científica y sistemática? ¿Ok? Dedicándose enteramente y totalmente a ese ejercicio para escribir y después poner al servicio de la iglesia todas las cosas que va profundizando. Pues muy bien, esos son los teólogos, llamémoslos de profesión. Ajá. Pero, como muy bien dices tú, las verdades de la fe, que también son objeto de profundización para esos teólogos, son sin embargo objeto de profundización y de conocimiento para todos los fieles, para todos los fieles. Todos tienen el deber incluso de dejarse iluminar por las verdades de la fe. Por eso la escritura ojalá para todos, y el catecismo ojalá para todos, la participación en la catequesis para todos. En las parroquias, en nuestras iglesias, gracias al Señor, lo hay. Pero al mismo tiempo me atrevería a decir, sabiendo que es el Espíritu el que a veces se vale de medios para nosotros quizá impensables para llegar a las almas. Yo recuerdo cuando personas con niños con el síndrome Down han pedido en algunos casos que se les dé pues, los sacramentos, desde luego el bautismo siempre, y también es oportuno darles o no la comunión, y hemos tenido que, preguntando al obispo, etcétera, hemos tenido que llegar a la conclusión, si el niño lo desea, sí. Y hemos visto con maravilla cómo a muchas actividades muchos niños no participan o participan distraídamente, pero cuando se trata de ir a recibir la Santa Comunión, qué concentración, qué devoción, qué actitud de alegría, qué respeto y qué capacidad para recibir el sacramento. Y uno se maravilla y dice, ok, es que el Señor justamente tiene un modo de comunicarse a las almas que supera incluso nuestra capacidad. Al Papa Benedicto XVI, cuando era todavía el cardenal Ratzinger, le preguntaron cuántos caminos hay para que un ser humano conozca a Dios, y se atrevió a responder el Papa, tantos cuantos hombres haya. Es decir, Dios es capaz de inventarse para cada ser humano un camino, con tal de entrar en comunión con Él. Porque la cosa bella de nuestra fe cristiana no es tanto que nosotros somos como toda otra religión, un intento de los hombres por buscar a Dios. Nosotros tenemos que reconocer humildemente, somos aquella fe en la que Dios vino a encontrarnos a nosotros. Dios quiso mostrársenos, Dios quiso dársenos a conocer. Más aún diríamos con el Evangelio de hoy, Dios quiso ser nuestro alimento. Padre, ¿qué le parece si leemos los numerales del resumen intercaladamente? Yo empiezo e invito a los que tienen su catecismo en la mano que hagan la lectura con nosotros. Numeral 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones, hasta el retorno glorioso de Cristo. En el 97 dice, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, como lo dice la Dei Verbum en el número 10, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. El numeral 98 también nos trae un texto extraído literalmente de la Dei Verbum, que dice, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Y en el 99, en virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina,
de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. Y el numeral 100 nos dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Pues muy bien, pareciera que terminamos, pero no. Nos queda pendiente entonces entrar en el artículo 3, estamos en el capítulo 2, que es Dios al encuentro del hombre, de la primera sección, creemos. Así estamos en este momento. Quedamos entonces con nuestra tarea pendiente, Padre William. Sí, quedamos con nuestra tarea pendiente, nuestras tareas pendientes. Bueno, y si alguien si alguien quiere adelantarse un poquitico y leer este artículo 3, claro, bien lo puede hacer para que ya llegue una vez empapado a nuestro próximo programa. Si alguien quiere hacernos sugerencias, si alguien quiere compartirnos dudas o inquietudes que le vayan surgiendo a la luz de esta lectura, de esta contemplación y meditación de este estudio que estamos haciendo, lo puede hacer llamando aquí a nuestra emisora, comunicándose directamente quizás conmigo, pueden hablar, pueden presentar sus inquietudes o escribirnos por ahora al correo luxday1260am@gmail.com. De pronto algunos de los que nos escuchan no son muy buenos para el internet, algunos otros sí, o inclusive en la página de la emisora tenemos un chat, también nos pueden dejar sus inquietudes. Recuerden, en la página www.luxday1260am.com, y el número al que pueden llamar es el 662-9701, 662-9701. Padre William, como siempre, su bendición final en este programa que Dios nos ha permitido hoy una vez más compartir con nuestros oyentes. Con inmenso cariño, con inmensa gratitud para con el Señor que nos da esta oportunidad. Le pedimos a Él mismo que nos bendiga y que en su infinita misericordia nos acompañe y acompañe a todos nuestros radioescuchas en sus actividades de este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestros oyentes, nuestra emisora, y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Sigan en la programación de los 1260 AM.